Hola, el día de hoy vamos a presentar una introducción a la bioestadística, que es una herramienta imprescindible para la investigación, el diagnóstico y planeación de intervenciones en las ciencias biológicas y ciencias de la salud. Como estudiantes o profesionistas en el campo de las ciencias biológicas y de la salud, siempre hacemos mediciones ya sea en el laboratorio, en el campo o mediante encuestas en el caso de la salud pública. En el laboratorio, un estudiante o investigador podría realizar un análisis de sangre y orina para determinar los niveles de algún metabolito, o por ejemplo, un nutriólogo podría realizar mediciones como la altura, peso o circunferencias corporales. La bioestadística entonces es una herramienta que nos ayuda a analizar estos datos y sacar conclusiones a partir de ellos. Antes de definir qué es la bioestadística, revisaremos el concepto de la estadística. Esta es un conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en los datos. Por su parte, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la bioestadística es la ciencia que aplica el análisis estadístico a los problemas y objetos de estudio de la biología. A la bioestadística la podemos dividir en dos ramas que son la descriptiva e inferencial. La primera son métodos empleados para resumir las características clave de datos conocidos, mientras que la inferencial son métodos que implican el uso de datos muestrales para hacer generalizaciones o inferencias acerca de una población. En el caso de la estadística descriptiva, dijimos que sirve para resumir las características clave. Por ejemplo, podemos calcular medidas de tendencia central que son ampliamente conocidas. Por ejemplo, la media aritmética, también llamada promedio, la moda, que es el valor que más se repite en nuestro conjunto de datos, o la mediana, que es un valor central que divide un conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. También podemos calcular las medidas de dispersión, que indican qué tan dispersos o variados están los datos respecto a un valor central, como la media. Estas medidas de dispersión son principalmente la varianza, desviación estándar y el rango. Por otra parte, usamos la estadística inferencial, en la cual, a partir del análisis de los datos de una muestra, podemos sacar conclusiones sobre una población. Aquí tenemos la población, que es el conjunto completo de individuos, objetos o eventos que se desea estudiar. De esta población obtenemos una muestra, que es una porción de los objetos y los analizamos. Entonces, a partir de este análisis, podemos obtener conclusiones sobre la población. Como dijimos al inicio, en nuestro desempeño como estudiantes o investigadores hacemos mediciones o conteos. Es así como obtenemos los datos. Los datos son observaciones recolectadas, por ejemplo, mediciones, géneros o respuestas a encuestas. Algunos ejemplos de datos podrían ser, por ejemplo, la cantidad de glucosa, glóbulos rojos, blancos y plaquetas en muestras de sangre. Otros datos podrían ser el nivel de proteínas en muestras de orina de varios sujetos. Si bien es común trabajar con datos cuantitativos que consisten en números que representan conteos o mediciones, también podríamos tener datos de tipo cualitativos, que se distinguen por algunas características no numéricas, por ejemplo, el sexo de una persona, hombre o mujer. A pesar de que le podríamos asignar uno a hombre y dos a mujer, estos números son arbitrarios, ya que igual podríamos asignar un uno a mujer y 2 a hombre. Otros ejemplos de datos cualitativos son, por ejemplo, el código postal de una persona o su profesión. Ahora vamos a ver 4 ejemplos del uso de la bioestadística. La bioestadística es una parte muy importante en los estudios epidemiológicos. La epidemiología es una rama de la ciencia que se enfoca en estudiar cómo, con qué frecuencia y por qué ocurren las enfermedades en grupos de personas. El mejor ejemplo es en la pasada pandemia del COVID-19, en donde los epidemiólogos realizaban conteos del número de personas enfermas y recuperadas de esta enfermedad. Después de recabar los datos, se analizaban y esto permitió a la Secretaría de Salud de México determinar a qué estados de la República asignar mayores recursos humanos y monetarios.
Un segundo ejemplo es el estudio de los tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, en un estudio preclínico se podría aplicar un tratamiento a un grupo de animales con alguna enfermedad, mientras que a otros no se les aplica. Se analizan los datos y a grandes rasgos se determina si la mayoría de los animales tratados se recuperan de la enfermedad, mientras que la mayoría de los no tratados no se recuperan, por lo que se concluiría que el tratamiento es efectivo contra esa enfermedad, mientras que si no hay efectos del tratamiento, se concluiría que no es efectivo para esa enfermedad. En el campo de la farmacología, la bioestadística juega un papel crucial al permitir la determinación precisa de las dosis efectivas de un fármaco. Por ejemplo, es posible analizar diferentes cantidades administradas a distintos sujetos y evaluar la respuesta a cada dosis. Un caso específico podría ser la medición de los niveles de insulina para determinar cómo varía su concentración en función de la dosis aplicada. Finalmente, un cuarto ejemplo de la implementación de la bioestadística es en los estudios en el campo de la genética, en donde se estudia si existe una relación entre la presencia de un gen y el padecimiento de una enfermedad. Mediante la bioestadística, se analiza si en un conjunto de personas que presentan un gen X tienen mayor probabilidad de presentar una enfermedad específica. Con estos cuatro ejemplos, comprendemos la relevancia de la bioestadística para estudiantes y profesionales de la biología, las ciencias de la salud y la investigación en general. Gracias por acompañarnos en este video. En los próximos continuaremos explorando este fascinante campo.